y tienen todas las baterías, los baños, el gel o todos los implementos de seguridad. Entonces, ¿por qué razón? Bueno, las normas en principio, digamos, que buscan que una institución no entre en alternancia si no se tienen los implementos, si no se pueden cumplir los protocolos y si no se pueden cumplir todos las exigencias que se dan. Recordemos que, por ejemplo, sobre alternancia está las resoluciones, la 666 del 24 de abril de 2020 y la 1721 del 24 de septiembre de 2020. Y también están los lineamientos específicos expedidos por el Ministerio de Educación sobre alternancia por el Ministerio de Educación el 20 de junio del 2020. Entonces, digamos que, por decirlo así, podemos decir que hay un marco jurídico para implementar la alternancia. La alternancia no es que ir a recibir clases. La alternancia es de una u otra manera combinar el trabajo en casa con un trabajo presencial donde los estudiantes como que van a socializar y van a poder nuevamente como socializar, porque eso es una de las falencias que ha invocado el gobierno o que han invocado los especialistas de que por qué razón se tiene que llegar otra vez a la alternancia o digamos a las clases presenciales. Entonces es un paso que se tendrá que dar y que muy seguramente vamos para allá. Pero ¿en qué tenemos que estar atentos todos? Y por ejemplo, especialmente padres de familia, estudiantes, docentes, trabajadores administrativos, como todo esto del servicio de aseo y demás. El gobierno simplemente dejó esta responsabilidad en cabeza de los municipios. Les digo, de tal partida presupuestal que ustedes tienen, destinen tal para comprar implementos y para cuáles instituciones. Pero como ustedes, por ejemplo, han visto en redes sociales, hay escuelas, hay instituciones donde, por ejemplo, no hay agua potable. Entonces, uno de los requisitos es que se haya un lavado de manos constante y no hay agua. Otro requisito, que haya, por ejemplo, baños. Y resulta que muchas instituciones no tienen baños. Pero entonces, si se pueden cumplir los protocolos, si se dan los implementos, mascarillas, tapabocas, a mascarillas me refiero cuando se colocan estos como que parecen como, se me olvidó el nombre ahora, que son transparentes, el mismo gel, el alcohol, los implementos de aseo, si hay personal para atender esto, si hay personal para entrar y vigilar que no hay una persona con más de ciertos grados de temperatura o que no tenga síntomas, etcétera, etcétera. Si se dan todos los síntomas, yo creo que absolutamente será imprescindible que tengamos que volver a la alternancia y eventualmente a la presencialidad. Pero es que aquí es donde está el problema y en la exigencia de los docentes. Ojalá cada docente lea estos documentos. Ojalá los docentes tomen de una u otra manera conciencia de la importancia del consejo directivo, de la importancia del consejo académico. El gobierno escolar, hay que recuperar ese gobierno escolar, porque desafortunadamente sabemos que muchas veces no estamos interesados en el gobierno escolar, entonces eso queda para 2 o 3 personas que por ahí de una u otra manera quieren colaborar porque son amigos del rector, y entonces porque hay que hacerlo, y entonces finalmente esos organismos no cumplen la función, porque son esos organismos los que eventualmente van a poder decir si podemos entrar en alternancia o no podemos entrar en alternancia, si se cumplen los protocolos, y que ojalá cada docente lea las normas sobre alternancia para mirar y exigir por el lado de los protocolos. Creo que en el lado de la implementación de los protocolos es que está la razón, la justificación para una institución poder decir, mediante la desobediencia civil, no vamos a dictar clases porque a pesar de que el secretario de Educación, a pesar de que el alcalde diga que quiere clases, no se dan las condiciones para eso y no podemos simplemente exponernos a que haya una afectación o que haya de pronto cosas que lamentar en una institución. Recordemos que hay muchas personas que quieren que volvamos a la presencialidad, que quieren que volvamos a la alternancia. Por ejemplo, congresistas muy publicitados que quieren que FECODE vaya a trabajar, pero no son capaces de ir a un despacho público, a una oficina pública, ellos a trabajar. Entonces es como si dijeran, ¿saben qué? Ustedes que porque son profesores, ustedes porque son padres de familia, ustedes porque son de los colegios públicos, ustedes porque son estudiantes de los colegios públicos, sí pueden ir a trabajar. Es decir, pueden ir a arriesgarse a contraer el virus. Pero nosotros que somos los que estamos dirigiendo, los que estamos imponiendo las políticas públicas, nosotros sí no podemos ir porque nos podemos contagiar. Entonces hay que tener en cuenta muy en cuenta eso y pues recordemos lo de la desobediencia civil
hay formas que de una otra manera nos podríamos favorecer. Pero repito, e insisto, la clave es mirar todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los protocolos. Entonces, sí, digamos, a la alternancia, pero con protocolos, con medidas de seguridad. Muchas gracias, profe. Bueno, ahí una pregunta, doctor, es que el día de ayer el Ministerio de Educación vino al municipio para hacer como la organización para la alternancia ya para las instituciones. ¿Quién es el que debe hacer? Digamos, sabemos que según los lineamientos dice que las secretarías de educación son las que tienen que entregar el protocolo de las instituciones, pero según la reunión de ayer, según lo que yo escuché, porque nos contaron los compañeros de subdirectiva que fueron a la reunión, que las instituciones son las que tienen que entregar el protocolo. Yo tenía entendido que era la Secretaría de Educación la que hacía el protocolo de ingreso de cada una de las instituciones. Entonces, digamos que la Secretaría ya le pasó a la institución, o sea, los rectores son los que tienen que hacer el protocolo para el ingreso, para lo del proceso de alternancia. Entonces, me gustaría saber definitivamente quién tiene que hacer ese protocolo y todo lo que, según las necesidades de cada institución. Exactamente quién lo debe hacer. Bueno, en cada institución, por eso decía que es importante que todos los docentes conozcan estas normas, porque básicamente sería el consejo directivo el que entraría a tomar la decisión si se puede dar la alternancia o no se puede dar, si se cumplen los protocolos o no se cumplen los protocolos en la institución. Entonces, en esa medida, yo, por ejemplo, en alguna charla pues, exponía la posibilidad de que así el secretario de Educación, de que así el Ministerio de Educación, de que así el rector lo disponga, de que así el docente lo disponga, si yo veo como ciudadano, como docente, como estudiante, que no se cumplen los protocolos, entonces yo podría, por ejemplo, tutelar. Entonces, es importante que en la institución, el consejo directivo, ojalá, de una manera muy concienzuda, haga el análisis de si se dan las condiciones. Porque, vuelvo y repito, el Ministerio de Educación prácticamente les dijo a las entidades territoriales certificadas que debían disponer de tal partida presupuestal para comprar los implementos. Pero cuando vamos a ver cuáles son los dineros que tienen los municipios, por ejemplo, Zipaquirá, creo que no les alcanza. Entonces, van a dotar de una manera precaria o insuficiente de esos implementos, y si no lo cumplen a cabalidad, el consejo directivo o el rector es quien tiene como debe tener esa posibilidad de manifestarse y decir que no entra en alternancia o por qué razón no entra en alternancia, o inclusive los mismos docentes. Pero entonces, vuelvo y repito, es importante que cada institución allá verifique que sí sean esas condiciones para poder cumplir con los protocolos de la alternancia propia. Muchas gracias por la claridad. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Yo tengo una duda respecto a lo que el abogado... Sí, señor. Rodrigo Garzón va a hacer una pregunta. Sigue, Rodrigo. Vale, compañeros, buenos días, ¿cómo están? Soy Rodrigo Garzón, docente del Colegio de Luis Eduardo Gutiérrez en Río Frío. Yo tengo una duda respecto a lo que el abogado dice respecto a desobediencia civil. Y más en la institución de nosotros, cuando las condiciones en este momento efectivamente no se prestan para volver a alternancia, más cuando llevamos 5 años exigiendo las condiciones, porque nosotros tenemos jornada única establecida, se estableció sin las condiciones y llevamos 5 años exigiéndola, y en este momento es una de las instituciones que está siendo focalizada para iniciar con la alternancia. Entonces, la verdad es bien molesto el caso, que además de que llevamos 5 años exigiendo esas cosas, nos piensan coger como conejillos de indias en Zipaquirá, y sabiendo que el colegio requiere mucha infraestructura porque no tiene las condiciones dadas en este momento. Cuando se da la desobediencia civil, pero únicamente de algunos casos, por ejemplo, que el colegio llegue a tomar la decisión de hacer el trabajo presencial en el modelo que se está exigiendo o llevando a cabo en este momento, pero algunos docentes
no estamos de acuerdo con esa situación, ¿cómo se manejaría lo de la desobediencia civil? ¿Se tendría que hacer presencia en el colegio? ¿Se tendría que hacer presencia en Secretaría de Educación? ¿O cómo se manejaría ese tema de la desobediencia civil? Bueno, recordemos saber qué es la desobediencia civil. Muchos estados, digamos, no solo en Colombia, sino muchos estados a nivel del mundo, han implementado lo que es la desobediencia civil. Entonces, en algunos estados, por ejemplo Francia, lo tiene como tipificado, consagrado, debidamente organizado, porque es un derecho que tiene la persona o la sociedad o la comunidad cuando hay una norma que, a pesar de ser legal, es injusta, por decirlo de alguna manera, y causa un daño a un derecho fundamental. Entonces, aquí podemos apelar a una sentencia de tutela de la Corte Constitucional, la T571 del 2008, que la coloco ya mismo en el chat. Y en esa sentencia nos hablan de lo que es la desobediencia civil. Entonces, es una resistencia pacífica, no violenta, frente al cumplimiento de una norma que es transgresora o que contraría una norma constitucional. Entonces, cuando el profe me dice, bueno, yo estoy en la institución, me convocaron, ya en ningún momento, de ninguna manera puedo excusarme, por decirlo así, de ir a trabajar. Entonces era donde yo les decía que eventualmente el docente tiene como esa potestad para hacer una tutela y decir, mire, señor juez, aquí mi rector, mi secretario de Educación, me impone la obligación de ir a trabajar en alternancia tales días a la institución. Pero por tales razones considero que no se cumplen los protocolos, o que mi vida está en peligro, o que mi salud está en peligro, entonces tutéleme para que pueda seguir trabajando desde la casa. Ya la desobediencia civil como tal sería, bueno, ir a la institución eventualmente o no ir, pero manifestarle al rector, a la institución, por qué razón no puede ir y que le asigne trabajos desde la casa, ¿sí? En este momento, pues no se han dado las circunstancias. Hasta ahora, por decirlo así, como que lo que he entendido, lo que he escuchado, lo que he conocido es que ha sido de consenso, pero eventualmente esa sería como la herramienta que tendría el docente para manifestar su oposición y hacer uso del derecho a la desobediencia civil. Muchas gracias. Vale, gracias, muy amable. Me llamó la atención que alguien hacía la pregunta. ¿Algún compañero otra pregunta le ha surgido? Compañerita, si es tan amable, me regala la palabra para una cosita. Sí, señor. Entonces vuelvo y les digo, compañerito, les está hablando el compañero Luis Enrique Gómez Guerrero, Institución Educativa Santiago Pérez, y de pronto no lo hice en la primera intervención. Me llamó la atención que alguien hacía la pregunta diciendo que de pronto se iba a salir del tema. No hay ningún tema en este momento, ninguna pregunta que esté por fuera del temario, porque todo es un esquema general y es un paro nacional de 48 horas porque se está reclamando la mínima inquietud y básica del incumplimiento del gobierno nacional con cada uno de los gremios que estamos participando del movimiento como tal. Y para eso voy a tocar unos ejemplos. Y entonces el primero arranco con que la Federación Colombiana de Educadores en los puntos del paro está precisamente la alternancia. Y dentro de la alternancia, una de las propuestas que le hace al gobierno nacional es precisamente que terminemos el año en las condiciones que estamos en este momento. Cero alternancia como consecuencia de todo lo que ya hemos venido comentando y se ha dicho. Cero alternancia esperando precisamente que esta situación se mejore de una o de otra manera. Entonces, yo coloco aquí uno de los puntos básicos de lo que pide la Federación Colombiana como gremio de los maestros. Ahora paso al gremio de los estudiantes.
¿cuál es la razón y el reclamo de los estudiantes? Coloco 2 puntos básicos. El primero, matrícula cero. Como consecuencia de la pandemia y como consecuencia de las necesidades económicas familiares, los estudiantes dijeron, pues no paguemos matrícula, pidámosle al gobierno que nos dé exención del pago de matrícula y que quede cero, por lo menos por un periodo de 1 a 2 años, mientras que la economía del país vuelve a enrutarse. Otro de los puntos que reclaman los estudiantes es el bajo o connotación de los intereses en el ICETEX, porque ustedes lo saben, compañeros, y lo sabemos quienes tenemos familiares, perdón, estuvimos de una u otra manera matriculados con el ICETEX, de saber que estamos pagando 3 y 4 veces el valor de nuestras carreras universitarias, y así sucede porque los intereses son demasiado a corto y largo plazo extenuantes. Paso ahora a los reclamos de los indígenas. Los indígenas están reclamando tierras productivas. Es una de las razones de su reclamo porque el gobierno nacional no les ha cumplido. Les prometió a través de cada una de a través de la minga indígena, les prometió el entregarles tierras productivas y no han cumplido, sino solamente con el 70 o el 80%, según lo que manifiestan los mismos representantes del gobierno, pero otra cosa dice la minga indígena, que ahí automáticamente hay un incumplimiento del Estado en esas tierras productivas. Me voy entonces ahora a los trabajadores, y en los trabajadores viene el decreto que estamos hablando. Esa flexibilidad laboral es atenta precisamente contra los intereses de los trabajadores en Colombia, porque como lo hemos venido comentando, pues acaba con las pensiones. Ahora la persona solamente trabaja por un periodo corto, por 3, por 4, por 5 horas diarias o semanales, y así sucesivamente se va dando un ciclo donde solamente seguramente va a tener el trabajador para el pan y la agua de panela seguramente. Entonces esa flexibilidad laboral se tiene que atacar y no se puede permitir, porque nosotros no, como lo decía anteriormente, no podemos compararnos con los salarios del dólar y del euro. Entonces toca reclamar que definitivamente no podemos ni se puede aceptar este tipo de reforma laboral como tal. ¿Listo, compañeros? Gracias. Sigue, Melba. Buenos días. A ver, yo soy docente de la institución en San Jorge. Doctor Donaldo, la siguiente pregunta. A ver, su merced desde hace un momento, muchos papás están dispuestos a enviar a sus hijos al colegio. Si vamos a tomar la alternancia, si la vamos a hacer, va a haber un alto índice de probabilidades de contagio. En el momento en que un estudiante se contagie, es probable que el papá busque un culpable, que busque un responsable, ¿cierto? Que puedan incluso llegar a haber acciones legales ante alguien. Ahí, ¿qué implicaciones tendría para nosotros los docentes si algo así llegara a ocurrir? Esa es una buena pregunta, profe Melba, porque resulta que digamos, en principio, el empleador debe brindar todos los implementos de bioseguridad, por decirlo así, para que su trabajador cumpla sus labores. Si no lo hace, por riesgos laborales, de acuerdo con su ARL, el empleador tendría una responsabilidad frente a un evento de estos, que adquiera el virus y que pues tenga de pronto unas consecuencias fatales. El COVID está contemplada como enfermedad laboral para los trabajadores del sector salud, pero no está contemplada para los demás trabajadores. Entonces, salvo que yo pueda demostrar como trabajador de que adquirí ese virus en relación con mi trabajo, por causa o con ocasión de mi trabajo. De igual manera, por decirlo así, estas reglas podría uno aplicarlas también a la institución. Si un padre de familia
digamos que tuviera un percance, por decirlo así, que su hijo adquirió el virus, que lo llevó a la casa y que murió la abuelita o el abuelito o el papá o la mamá, y puedan demostrar que la institución no cumplió con los protocolos, podría eventualmente imputarle algún tipo de responsabilidad penal o civil a la institución, a la Secretaría de Educación, a la entidad territorial certificada. Tampoco voy a ser alarmistas y voy a decir que sí lo van a condenar porque la cuestión probatoria es aquí un poco complicada, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo demostrar que mi hijo adquirió el COVID, por decirlo así, allá en la institución y que la institución no cumplió los protocolos y que ese COVID llegó a mi casa y que afectó a mi abuelita y entonces tuvimos una fatalidad en nuestro hogar? Ese aspecto probatorio es importante. Pero ¿qué sucede? Eso es lo que uno les dice a los rectores, le dice a los secretarios de educación. Mire, hay que exagerar y maximizar, por decirlo así, el cumplimiento de esos protocolos, que por eso es importante que yo les digo que es importante que ustedes lo lean y cada uno los conozca muy bien. ¿Por qué razón? Porque eventualmente, si le llegan a exigir responsabilidad de algún tipo a un docente, puede hacer que no lo condenen, pero el solo hecho de tener un proceso judicial, los docentes que no son amigos de ir a estados judiciales, de ir a fiscalías, eso ya es una tortura. Y el costo, porque obviamente ningún abogado les va a decir, mire, yo soy consciente de que usted fue mi docente, fue mi profesora, fue mi profesor, y entonces les voy a llevar el proceso gratis. Entonces, por eso hay que ser muy conscientes de que hay que exagerar, por decirlo así, en la verificación de que se cumplen los protocolos. Ya, si cumpliéndose todos los protocolos se llega a una fatalidad de estas, pues eventualmente yo podría probar que no hay ninguna responsabilidad y el juez me exoneraría de eso, ¿no? Pero vuelvo y repito, que el solo hecho de tener un proceso encima ya es un problema y ojalá uno no se dé y que pues uno lo pueda evitar. Gracias, profe. Gracias, doctor Donaldo, muy amable, gracias. ¿Algún otro compañero después de esto que nos dijo? ¿Alguno? No es para que se quede en silencio, por favor, es para que lean los protocolos muy bien. No, pues ya nos asustamos. ¿Algún otro compañero? Recuerden que hay un deber de protección que el docente o la institución tiene con los estudiantes, que entre más pequeñitos sean, mayor es. Entonces, la docente de preescolar tiene que estar muy atenta cada segundo a ver qué pasa con sus niños. Porque si de pronto un niño le clava un lápiz al otro niño en un momentico porque la profesora volteó la espalda, eso podría ser un proceso de responsabilidad. Pero si ya es un niño de grado 11, pues ya, digamos, como que la responsabilidad del docente de ese deber de cuidado disminuye, ¿no? Pero siempre hay un deber de cuidado que tiene el docente y la institución con sus estudiantes. Entonces, es un asunto importante y digamos, no es una cosa remota ni por allá imposible de que sea. Nosotros como abogados hemos conocido varios casos de esos, no es el momento para historias, pero desafortunadamente sí se dan en la institución y se condena porque hubo una falta al deber de cuidado que tiene la institución y que tienen los docentes frente a sus estudiantes, que insisto, es mayor entre menor sea el estudiante. Gracias. Profe Nubia, otra cosa. Sí, señor. A ver, respecto a lo que nos comentaba ahorita, que los protocolos de bioseguridad los deben hacer cada institución, pues listo, o sea, por hacerlo y que quede en el papel, pueda que quede, ¿sí? Y son las intenciones que tenga cada institución, lo más honestamente que se puede hacer. Pero si vamos a ver, por ejemplo, el caso de San Jorge, solo hay una persona para el servicio general, la persona encargada del aseo, y esa persona está 3 días en la sede de Capilla, 2 días en la sede de Gavilán, ¿sí? Entonces se puede hacer el protocolo, listo, pero si la Secretaría de Educación o a quien competa no da digamos, los recursos, entonces ahí en ese caso, ¿qué se puede hacer? Es que ahí es donde yo les insisto en que tienen que mirar muy bien cuáles son los protocolos que impone el Ministerio de Educación para que esta alternancia se dé y que de no darse, que de no cumplirse, entonces a través del Consejo Directivo o a través de los mismos docentes se señale esas carencias para que no se haga la alternancia.
Bueno, Lo que nos toca es trabajar, digamos, cada una de las instituciones trabajar muy pilosos en leer todo el protocolo y en mirar exactamente cuáles son las cosas para solicitar. Con eso así, si lo que nosotros solicitamos como institución, pues no cumple y no podemos abrirlo. Entonces, por eso la pregunta mía era, ¿quién es el que debe hacer eso? ¿Para qué? Para que seamos conscientes nosotros ahorita en este momento que nosotros somos responsables de hacer ese protocolo o de estar vigentes ahí o estar muy vigilantes ahí para colaborar y así busquemos una solución. Si llega el colegio de alternancia, si la Secretaría nos da las condiciones que nos debe brindar, pues nos tocaría, ¿cierto? Pero si no nos brinda, no vamos a alternancia porque no nos dieron todas las cosas. Entonces, lo que dice el doctor Donaldo, es consejo directivo. El día de ayer en la reunión también les dijeron que por consejo directivo se iba a hablar y se iba a mirar ese análisis, pero nosotros como docentes nos toca estar ahí porque igual a nosotros es los que nos mandan digamos, los de primaria, a estar pendientes de los chicos, van a estar ahí, pues uno los de secundaria está un poquito, lo que dice el profe, un poquito más alejado del proceso de los estudiantes, ¿cierto? Pero igual con las mismas responsabilidades. Entonces nos toca, compañeros, en este momento empaparnos de esa directiva ministerial y ponernos pilosos a pedir todo y, como dice él, ser exagerados en esos procesos para poder estar bien. Si tenemos que ir a trabajar, estar bien, porque lo que prevalece es nuestra vida y la vida de nuestras familias y pues la vida de las familias de nuestros estudiantes. Yo no sé si el profe Moisés nos puede ayudar, que él estuvo ayer en la reunión y nos puede contar también eso de alternancia con eso, así digamos que es la mirada desde un rector y qué pasó en la reunión. De pronto, si el profe Diego pues ya que estamos tocando ese tema y así el doctor nos da, según la reunión de ayer, nos da como una mirada y una guía exacta de qué es lo que más podemos hacer. El profe Moisés, si está ocupado. Compañera Nubia, qué pena interrumpir. Es que el doctor Donaldo me dice que desafortunadamente se tiene que retirar, pues él de buena voluntad nos ha acompañado un poquito más del tiempo que nos había anunciado. Le agradecemos de verdad su participación, creo que ha sido bastante valiosa. Y pues sí, el doctor Donaldo creo que dejó su teléfono, su correo, para que los compañeros que tengan inquietudes se hablen con él, se pongan en contacto con él y puedan aclarar o que el doctor les colabore, les haga el favor, les colabore en la solución de las diferentes situaciones. No sé si hay alguna otra observación para el doctor Donaldo o algo, pero me dice que tiene que retirarse. Bueno, agradecerle de corazón, porque pues nos apoyó en Sí, este yo diría proceso que sí, no voy a y colocar digamos el que nos da video como y yo pienso claridad que y nos da después del como, video como me eh, gustaría de pronto como la resaltar fuerza para algunas seguir en cosas esta de lucha. los documentos adicionales Entonces, agradecerle que acompañan el de parte de video toda la antes de subdirectiva y de pasar a las lo tres que es las instituciones que preguntas. están trabajando en este espacio. Muy amable. Entonces, pasamos. Sí, señor, sigue. muchas gracias, profe Nubia, muchas gracias, profe Villarraga, y muchas gracias a todos los compañeros y siempre a la orden en lo que colaborar. Bueno, y feliz día, muchos éxitos en la reunión, que estés muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Gracias, doctor Donaldo, muy amable. Bueno, que estés muy bien. Entonces seguimos con el video de alternancia, pues ya igual tocamos bastante el tema. Yo creo que ya es ponernos como de acuerdo ahorita con lo que nos dio el señor Donaldo, el abogado. Entonces pongo el video, Diego, o para que vayas dando las orientaciones. No sé si la profe Nubia le ha dado la palabra al profe Moisés. No sé si la profe Nubia le ha dado la palabra al profe Moisés para que nos comentara algo como su visión de rector o los acuerdos que hicieron ayer en el ministerio, con el ministerio. Algo así, creo, profe Nubia, no sé. Sí. Está imponiendo el asunto de las evidencias y de que valen las evidencias, pero eso es puro. Sí, pues. O pues mientras cargas, si gustan, pues yo más bien me adelanto con las aclaraciones, digamos así, con las observaciones.
Bueno, Profe pues Moisés. con respecto al tema que vamos a abordar, que es desobediencia civil y alternancia, a mí me gustaría resaltar varios puntos clave sobre, por ejemplo, la resolución Sí, señor. 1721, que es la que establece los protocolos de bioseguridad para volver en alternancia a las instituciones educativas. Entonces, ahí sí, los que tuvieron la oportunidad, los que ya revisaron el documento, vale la pena mirar, por ejemplo, el artículo 2 que se refiere a vigilancia del cumplimiento del protocolo, que pues básicamente en lo que yo entiendo, que posiblemente también sea la interpretación de parte de ustedes, es que la responsabilidad de la vigilancia en el cumplimiento de ese protocolo recae en los entes territoriales certificados. Y frente a eso, cabe la inquietud y yo pienso que de pronto muchos de ustedes también pueden tener la misma inquietud de que realmente las entes territoriales certificados e inclusive nosotros como institución educativa realmente tenemos la competencia de hacer esa vigilancia porque pues hay que considerar algo tan básico y es que es algo que no está dentro de las funciones de Secretaría de Educación y eso implicaría tener que delegar esa función a alguien que esté especializado en el tema de salud, porque nosotros, digamos, no todos tenemos, digamos, hay que tener en cuenta que no todos tenemos, digamos, esa capacitación o esos aspectos claves que hay que tener en cuenta para hacer ese seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Además, en la misma resolución, pues se especifica cuáles son los protocolos de bioseguridad que se deben implementar en las instituciones educativas. Y hay que tener en cuenta otra cosa que se menciona en los videos, de pronto con esto me adelanto un poco, y es que hay que tener en cuenta que no es, digamos, a nivel de las 10 instituciones de Zipaquirá, sino que hay que tener en cuenta todas las sedes, que son alrededor de 50, ¿sí? Que en cada una de las sedes hay que implementar básicamente los mismos protocolos de bioseguridad, que son los mismos que se implementan en su casa, que ustedes se han visto que se implementan en otros lugares, en establecimientos comerciales, en industrias, en centros comerciales, etcétera, ¿sí? Y a eso hay que sumarle, por ejemplo, que tiene que haber un suministro de agua potable constante, que es algo sobre todo algo que no existe, que es una falencia a nivel sobre todo de las instituciones rurales. Posiblemente en las instituciones urbanas también tengan inconvenientes con ese suministro constante de agua potable que se necesita para garantizar que se cumplan los protocolos de bioseguridad. Además de eso, si ustedes miraron la misma resolución, ahí dicen que hay que garantizar suministro constante de gel antibacterial y de alcohol antiséptico, ¿sí? También hay que tener en cuenta que exige también que en las instituciones haya señalización, ¿sí? La señalización es de tal forma que se mantenga distanciamiento de 2 metros entre personas en áreas comunes y dentro de las aulas de clase. Y ustedes ya conocen perfectamente desde hace mucho tiempo cuál ha sido los problemas que hemos tenido en las aulas de nuestras instituciones con base en lo que es en lo que es la distribución de la cantidad de estudiantes por salón, que eso ha sido una pelea de tiempo atrás y ahorita es otro asunto que está muy complicado. Ahora, la señalización dice básicamente, por ejemplo, que en áreas comunes y los pasillos hay que señalizarlos de tal forma que se implemente la circulación en un solo sentido y que se evite el cruce entre personas. Bueno, eso es básicamente, digamos, los aspectos importantes de esta resolución en cuanto a los protocolos de bioseguridad. Además de que también dice que en la jornada se tiene que implementar horarios para hacer limpieza y desinfección de manos, que tiene que ser mínimo cada 3 horas o también lo dice los protocolos cada vez que uno entre en contacto con otras personas, con otros objetos, cuando evidentemente uno, por ejemplo, tenga las manos sucias, llámese estudiante, docente, administrativo, etcétera, ¿sí? Es, digamos, básicamente lo que hay que tener en cuenta, lo que dice la resolución con respecto a los protocolos de bioseguridad, ¿sí? Además de, también me acabo de recordar
que nos dice que nosotros, por ejemplo, cuando estemos haciendo acompañamientos, turnos de acompañamiento en las instituciones, a las horas de descanso, también la tarea de vigilar que los estudiantes cumplan con los protocolos de bioseguridad, y entre ellos, además de eso, también menciona que tenemos que hacer controles de temperatura corporal de los estudiantes, así como hacen en cualquier establecimiento comercial. Ahora, eso va apoyado por la Directiva 16. Sí, que la Directiva 16 básicamente, que es el tema precisamente que estaban comentando con respecto a la reunión de los rectores, es que le dice a los entes territoriales certificados que tienen que adaptar la resolución 1721 antes del 9 de noviembre. ¿Sí? Que ya para el 9 de noviembre los entes territoriales certificados tienen que haber enviado todo el esquema de adopción de protocolos de bioseguridad de las instituciones educativas, ¿sí? Y precisamente ahorita que pues acabo de escuchar precisamente comentarios de nuestro vicepresidente a través del grupo de subdirectiva, menciona que esa responsabilidad terminó delegándola la Secretaría de Educación a los rectores para que cada rector diseñara, implementara o adoptara esta resolución y por su consiguiente los protocolos de bioseguridad que se van a adoptar en las instituciones. ¿Sí? Bueno, y otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay otra directiva ministerial que no se ha derogado, que es la directiva 011, que lo que dice básicamente es que para financiar los recursos que se requieren para implementar los protocolos de bioseguridad de las instituciones, sale básicamente del 20% que se asigna para gastos administrativos. Pero entonces ahí es donde viene el principal problema que tenemos, que es si, como lo hemos venido observando cada año, están disminuyendo los recursos que se asignan para educación y suponiendo, interpretando toda esta información de todos esos recursos que giran para educación, el 20% se está asignando para gastos administrativos y ahora se tiene que sacar de ese 20% los recursos que se requieren para implementar protocolos de bioseguridad. Entonces ahí tenemos el grave problema de que cada vez, digámoslo así, año tras año, vamos a tener menos recursos, porque si van a seguir recortando de la manera que lo están haciendo, y por lo tanto, entonces va a ser mucho más complicado garantizar las condiciones de bioseguridad de las instituciones. ¿Sí? Además de eso, o sea, teniendo en cuenta que la resolución 1721 también dice que dado el caso de que algún miembro de la comunidad educativa resulte infectado con COVID-19, entonces se tiene que clausurar la institución o la sede por 24 horas y se tiene que hacer desinfección. Y uno dice, ¿de dónde se va a hacer toda esa tarea de desinfección si cada vez están girando menos recursos, si el dinero no alcanza para implementar los protocolos de bioseguridad? Y además de eso, sin tener en cuenta, porque es que la resolución no tiene en cuenta, por ejemplo, hacer estudios de morbilidades que incrementan el riesgo de contagio y el riesgo de mortandad por COVID-19, ¿sí? Que de manera, ese estudio es importante para ver si es viable volver o no en alternancia, porque hay que tener en cuenta que los estudiantes, incluso nosotros, compartimos con personas que se encuentran dentro del grupo de alto riesgo de contagio y mortalidad por COVID-19, niños pequeños, mayores de 70 años, incluso personas con afecciones respiratorias, con problemas cardiovasculares, en fin, todos todos los factores que sabemos que incrementan el riesgo de mortandad por COVID-19. Entonces, por esas razones, es que nosotros nos sostenemos, al igual que pues también lo comentó nuestro vicepresidente, que la posición de los rectores, igual que la nuestra, básicamente es oponernos a volver en alternancia, teniendo en cuenta pues lo que ya les he comentado y lo que vamos a presenciar en los videos. Listo, Nubia, pues ya después de esto, pues podemos proceder a
a proyectar los videos y luego vienen entonces el espacio para las preguntas. Falta el sonido, compañero Luis. Sí, novia, yo tampoco escucho el sonido del video. ¿Ah? Falta el sonido, compañero Luis. Está imponiendo el asunto de las evidencias y de que valen las evidencias, pero eso es puro pragmatismo. Toda la ¿Ah? literatura, Bueno, sí, ya escuché. es una experiencia acumulada. Perdón. Que con la teoría, o sea, hoy se está imponiendo el asunto de las evidencias y de que valen las evidencias, pero eso es puro pseudo pragmatismo. Las evidencias son solo la parte de la superficie, ¿no? Lo verdadero hondo se necesita desmenuzar con reflexiones teóricas, con análisis, con conceptualización y con lo que la academia ha ido acumulando a lo largo de los ciclos, ¿no? Toda la literatura, la filosofía, la ciencia son experiencia acumulada. Y entonces hay que acudir a esa experiencia acumulada que está, que ha reflexionado sobre la realidad y que ha hecho esa conexión teoría y realidad para interpretar y transformar el mundo. Bueno, la desobediencia civil es una teoría que ya tiene una larga trayectoria. Que se basa en la defensa de los derechos del ser humano, que es una teoría, es un planteamiento de tipo político y de tipo ético, ¿sí? De tipo político y ético porque es una teoría que dice que se pueden desobedecer las leyes y que se pueden desobedecer los gobiernos en circunstancias determinadas, principalmente en actos de injusticia, ¿no? Entonces es la forma en que la sociedad, y hoy en día en medio en que la democracia está evolucionando, es una teoría y un proceso político y moral, político y ético de resistencia activa, de protesta y de defensa de los derechos humanos, de defensa de la ciudadanía y de defensa de otras formas de profundización de la democracia. De hecho, como teoría implica pues una postura ante la ley, ¿no? Si la ley no es justa, los ciudadanos tienen el derecho de desobedecerla. Ese es el principio fundamental, la base real, la base filosófica. O sea, si un gobierno es ilegítimo, o sea, los defensores, los creadores de esta teoría plantearon dos cosas. Uno, el tema de la injusticia, si las leyes son injustas. Y dos, la eficacia de los gobiernos. Si los gobiernos son incompetentes, si los gobiernos son ineficaces, si los gobiernos no funcionan al servicio de la gente, al servicio de los seres humanos, pues el ciudadano está en derecho de desobedecer ese gobierno, de considerarlo ilegítimo y de protestar frente a ello, ¿no? O sea, la desobediencia civil está amparada y fundamentada en el derecho a la protesta. Y es un acto político porque debe ser consciente y está inspirado por una idea de justicia. Es decir, si el Estado, si el gobierno no son justos, si el Estado, si el gobierno no benefician a la población, si el Estado o el gobierno no están en pos del bien común, pues obviamente hay todo el sentido político y filosófico para desobedecer las directrices de ese Estado. En el caso colombiano, pues está el derecho a la protesta, ¿sí? Que es lo más cercano a una definición de desobediencia civil. En los estados europeos, muchos países europeos tienen incorporado el concepto en sus constituciones. O sea, el punto no es si es legal o no, el punto es que es legítimo y es un acto pacífico, es un acto no violento y es un acto de rechazo y de protesta que tiene que ser consciente y, como decía al comienzo, basado en una idea de justicia, ¿sí? Y de bien común. El precursor moderno es Thoreau
rechazó 3 cosas claves, que ese gesto de Turo es bien importante, y hay que entenderlo en un contexto. A veces nos lo cuentan incompleto y nos lo cuentan mal. Nos dicen que Turo no quería pagar los impuestos y que por eso lo metieron a la cárcel, pero no es así. El ensayo de Turo es un ensayo cortico, es un ensayo de 20 páginas. Es cierto que él pagó cárcel por ser desobediente, sí, y la pagó 2 veces. La primera vez fue porque no quiso pagar los diezmos en la iglesia. Él consideraba que él era maestro de escuela, él era maestro de escuela, y él decía que un maestro de escuela no tenía por qué sostener a la iglesia, que debería ser al revés, la iglesia sostener al maestro. Y ahí empezó ese debate, ¿no? La segunda vez fue porque se negó a pagar impuestos. ¿Pero por qué se negó a pagar impuestos? Por 2 cosas que él planteó ahí en su ensayo, 3. Lo primero, él decía que no se pagaban impuestos, o sea, él dijo que los impuestos los estaban usando, 1, para fomentar la guerra, 2, el Estado era incompetente y no resolvía los problemas de los ciudadanos, y 3, el Estado estaba exagerando en las teorías del libre mercado, del libre comercio, y que ese comercio estaba erosionando la conciencia de los ciudadanos. Estuvo Martin Luther King, Gandhi, y la teoría de Rawls, de John Rawls, que es un pensador liberal, no es un pensador socialista, es un pensador liberal, y que defiende pues la desobediencia civil como un principio de justicia. Pero en esos autores y en ese proceso, en el proceso político de Gandhi y de Martin Luther King, se mostró que la desobediencia civil debe ser un acto colectivo, no un acto individual, ¿no? Sino que debe ser lo colectivo, que es que está ocurriendo con la alternancia. La alternancia es una ley injusta. ¿Por qué es injusta? Porque está atentando contra la vida, contra la salud de las personas. Sería una posibilidad si existieran condiciones materiales de bioseguridad para que las personas pudieran regresar paulatinamente a las instituciones educativas, pero no existen esas condiciones. No se ha hecho la inversión, no se han creado la infraestructura, no se han adecuado las instalaciones, ni siquiera hay agua potable en las plantas físicas de los colegios, y el agua potable y el jabón y la dotación permanente de jabón es indispensable para protegernos. No se han hecho... no se han implementado construcciones que permitan el distanciamiento social en los salones. O sea, así vayamos por grupos de a 10 alumnos por salón, y que esos 10 alumnos vuelven a las 4 semanas. O sea, es una alternancia donde lo presencial es del 1% y la no presencialidad va a ser del 10% lo presencial, del 90% lo no presencial, porque el 90% tendrá que hacerse con trabajo en casa, pero ese 10% de presencialidad es un factor de riesgo muy alto que puede contagiar personas, que puede contagiar estudiantes, que puede hacer que los estudiantes transporten el virus a sus casas, que puede afectar a los maestros y sus familias, a los otros trabajadores de las instituciones educativas, el uso del transporte público. O sea, los profesores a veces no trabajan en su propio municipio, o el desplazamiento de la vereda al casco municipal. Ese flujo constante de personas aumenta la exposición al riesgo, al contagio, y eso es un atentado a la vida. Y el gobierno nacional y los gobiernos locales están haciendo muy poco por proteger la vida. Entonces, cuando la comunidad ve que la vida está amenazada, cuando ahí está acción necropolítica, porque no les importa la vida, o sea, el dilema de la bolsa o la vida ya lo resolvieron a favor de la muerte, ¿sí? Y a favor de la economía. Pues, entonces, se justifica que haya desobediencia civil del maestro y desobediencia civil del padre de familia que pide protección, que pide protección para eso. Aparte de eso, la desobediencia civil tiene un propósito, y lo decía Rawls: derogar la ley injusta, ¿sí? O sea, uno no protesta contra una ley y es un acto pasivo de rechazo, no.
La desobediencia civil se hace para derogar la ley, para cambiarla. Entonces, lo que hay que hacer es desobedecer y exigirle al gobierno que cambie la directiva 11, que cambie esos lineamientos y en verdad genere el recurso y la financiación para unos verdaderos protocolos y que empiece a invertir en las plantas físicas de las instituciones educativas y a invertir en educación para crear condiciones de seguridad y de bioseguridad que hagan posible un retorno a las clases. Este gobierno ha dado muestras de su aporofobia. Aporofobia es un término que desarrolló la filósofa Adela Cortina para mostrar cómo las élites desprecian a los humildes, desprecian a los desplazados, a los marginados, a los inmigrantes, ¿sí? Y a los pobres, ¿sí? Y eso lo está mostrando, o sea, hemos visto cómo las distintas personalidades del gobierno con epítetos, con descalificativos, con palabras denigrantes y peyorativas, están mostrando su aporofobia. Y obviamente cuando lanzan una política de estas que pone en riesgo a la vida, no pone en riesgo a las élites, no pone en riesgo a la clase gobernante, solamente pone en riesgo a los pobres de las ciudades y de los campos de Colombia. Entonces, obviamente, esa es otra razón más para indignarnos y exigir unos cambios, no solamente frente a esta política de alternancia, sino en todos los órdenes de la vida. Sí, o sea, Colombia tiene que exigir y posicionar un cambio de las directrices políticas que nos están gobernando. Finalizar, John, muchas gracias por haber estado en este programa. De los 15 minutos suena la campana. Decirle un mensaje al ministerio y a los padres de familia de la comunidad educativa, no solamente del departamento de Cundinamarca, sino del país. Pues el mensaje es que necesitamos fortaleza política, fortaleza pedagógica y fortaleza espiritual, y sabemos que las dificultades económicas son unos obstáculos, pero por encima de todo está la vida y la justicia como cosas que son sagradas. No son sagradas por su misticismo, son sagradas porque la vida no la puede reemplazar nada más, ningún otro bien puede sustituir el bien más preciado que es la vida. Muchas gracias y hasta pronto, firmes en la lucha, firmes en la conciencia, porque es con conciencia que vamos a cambiar las cosas, con conciencia y acción política. Listo. Las preguntas orientadoras, de pronto la idea es que de manera voluntaria y ojalá sean participativos los compañeros, nos colaboren desde su percepción en sus instituciones y su percepción personal, y eso también ojalá teniendo en cuenta cómo ha sido la situación. La situación de las instituciones antes de haber entrado en esta condición de crisis sanitaria, ¿sí? Las preguntas entonces son las siguientes. ¿Estamos dispuestos a la alternancia en principio? Es más, y ahí vale si responden si también están dispuestos a continuar en la alternancia de sus instituciones, pues teniendo en cuenta la viabilidad, la posibilidad de que la infraestructura de sus instituciones sea la adecuada para brindar unas condiciones adecuadas de bioseguridad para toda la comunidad educativa. Entonces, no sé si planteamos de una todas las preguntas o de una vez hay algún voluntario que quiera darnos respuesta a esa pregunta. Compañeros, a mí me gustaría participar, qué pena dirán ustedes, no, pero... Tranquilo, siga. Estamos como que ojalá que se armara un debate acá bien sabroso sobre la base de que estas tres preguntas son muy... No hay. Yo diría en la primera pregunta, compañeros, a mí me gustaría participar, qué pena dirán ustedes, no, pero... Sigue, profe. Pero definitivamente, pues, sí, estamos como que ojalá que se armara un debate acá
bien Sí, sabroso sobre la base de que estas tres preguntas son fundamentales. Yo diría en la primera pregunta, ¿estamos dispuestos a la alternancia en nuestro municipio? Entonces, el problema es que definitivamente los dos sectores es sí a la alternancia con garantías. El otro sector es el no a la alternancia porque precisamente no existen las mínimas garantías. Es decir, si a mí me corresponde dar una respuesta, ya lo dije también en el establecimiento educativo donde laboro, yo personalmente no estoy de acuerdo con la alternancia educativa sobre la base precisamente de que no hay garantías y dentro de las garantías lamentablemente se tiene que hablar es el presupuesto que tiene el municipio y que tiene el gobierno nacional, que está completamente, como dice, lo decía el compañero Diego ahora en la exposición, del presupuesto del establecimiento educativo, denle solución a la alternancia, denle solución a las condiciones de bioseguridad para que exista la alternancia. En ninguna parte dice de todos los dineros que tiene el Estado, de todo ese dinero podamos impartir en la parte de educación y exclusivamente hablar de partidas para solucionar el problema de la bioseguridad, para darle ahí mismito el camino derecho a la alternancia educativa en el país. No la hay por ninguna parte. Si de pronto se hablara con el alcalde del municipio de Zipaquirá, en particular nuestro alcalde, ¿cierto? Pues seguramente nos encontramos con una disyuntiva completamente contraria. Él podrá tener el interés. Él podrá decir, yo aporto a la solución para que haya alternancia educativa. Pero entonces dirá, doy una partida, entrego las partidas a los establecimientos educativos como una cuota extraordinaria exclusivamente para solucionar esos problemas, pero mire que desafortunadamente él podrá tener todo el interés. Pero si ustedes se acuerdan, compañeros, cuando empezó la pandemia, escuché por ahí la promesa de unos 3.000 a 4.000 computadores, sí. escuché la promesa de la solución a las comunicaciones para que todas las familias estuvieran comunicadas, para que a todas las familias les pudiera llegar la educación, como dice, y estuviéramos conectados, pero no hay ningún tipo de solución por ese lado, entonces menos por aquello de la bioseguridad. En el segundo punto, según la percepción, en su institución cuentan con las condiciones adecuadas y por qué. Entonces, ahí partimos nosotros en el debate que tuvimos esta semana una reunión con nuestra rectora. Y entonces le decíamos nosotros, bueno, rectora, entonces, y ella dijo, personalmente no estoy de acuerdo con el planteamiento del profesor Luis Enrique de cero a la alternancia. No, sí, digámosle sí a la alternancia. Y entonces yo le decía, bueno, rectora, pues entonces cuéntenos, díganos con qué cuenta el establecimiento educativo para poder nosotros decirle sí a la alternancia, cuál es el presupuesto que tiene o que se tiene y cómo se iría a aplicar ese presupuesto con todas esas exigencias que plantea el mismo Ministerio de Educación Nacional y que exigen seguramente, exigimos los maestros, los padres de familia por el bien de los estudiantes. Y la siguiente pregunta, ¿su familia apoya el hecho de que entre a trabajar en alternancia? Pues seguramente ninguna de las familias está apoyando un hecho de ingresar a laborar en las condiciones. Harto se ha dicho que también en el magisterio existe un grupo del cual yo participo mucho con uno de los problemas fundamentales que es la comorbilidad para una gran cantidad de docentes. Si de pronto nos fijamos en las estadísticas, aproximadamente quedamos del grupo 2277 más o menos un 20% de los maestros del país. Entonces, eso es un problema bastante serio
que se tienen que echar al hombro en este momento alcaldes, rectores, ¿cierto? Y el mismo Ministerio de Educación Nacional para poder garantizar una alternancia en esas condiciones que nos encontramos. Mi familia diría seguramente no, porque no quiero que se exponga, así como el padre de familia dice no, porque no quiero que mi hijo se exponga, no, porque no hay las garantías para que de pronto mi hijo no entre en una situación lamentable y el control sea el mínimo para que mi hijo de pronto, Dios no quiera, llegue infectado. Y en la última dice, ¿cree usted que existe un estudio eficiente y claro de morbilidad en cada uno de nuestros colegios? Hasta ahora, compañeros, se está dando ese paso. Sin embargo, el Ministerio de Educación Nacional sí ya dio el paso hace mucho tiempo. Acuérdense y acordémonos que cuando empezó la pandemia, nosotros le contestamos unas encuestas de salud tanto a nuestra EPS como al Ministerio de Educación Nacional y a la misma Secretaría de Educación Municipal. Nosotros hemos sido, como dice, encuestados, yo diría que más o menos en un promedio Bueno, de gracias al 5 a compañero 6 Luisen veces, por su opinión. incluido Ministerio de Educación Bueno, Nacional, con respecto incluido a la tercera Departamento de pregunta, Cundinamarca, incluido entonces, pues municipio, y dice que su ahora familia la apoya el última hecho de encuesta, que que es la que entra a se está trabajar en organizando por alternancia. establecimientos De educativos, que es pronto, la que pues nos lleva aclarar pues a que de tomar pronto puede unas que su decisiones familia no con haya dado una respecto respuesta a qué puntual. hacer con este grupo Pues para que de los ese compañeros se animen a 20% del responder, 2277 que todavía pues sería nos que nos encontramos en compartan, actividad. digamos, también qué creería o qué Muchas gracias, o cuál profe, podría ser la por su aporte. respuesta de ¿Algún su otro familia compañero con respecto a esa posibilidad nos de quiere que dar usted a como conocer su docente opinión? pueda volver a trabajar en alternancia? Entonces, con esta aclaración quiero abrir nuevamente el espacio para de pronto si alguien más nos quiere compartir su opinión, sus respuestas con respecto a las preguntas que estaban proyectadas en la diapositiva. Entonces, queda el espacio abierto para que se exprese. Los invito cordialmente a que lo hagan. Sí, señora. Muy buenos días, agradecerte por este espacio y también agradecer a los doctores que nos acompañaron ya a ver a sus directivas, que es un espacio muy importante para entregar de lo que de verdad nos interesa. Mi preocupación, alternancia. Yo veo que con esto no vamos a estar ni en alternancia ni en las clases virtuales. Atender a dos menores pues, es netamente agotador. Si estamos en alternancia, también tenemos que estarles garantizando las clases a las personas que están en su casa. Relativamente para nosotros esto va a ser muy agotador. En condiciones de bioseguridad, las instituciones ya están... Noviecita. Sí, señora. Muy buenos días, agradecerte por este espacio y también agradecer a los doctores que nos acompañaron ya a ver a su directiva, que fue un espacio muy importante para enterarnos de lo que de verdad nos interesa. Mi preocupación, alternancia. Yo veo que con esto no vamos a estar ni en alternancia ni en las clases virtuales. Atender a dos señores pues, es netamente agotador, porque es que si estamos en alternancia, también tenemos que estarles garantizando la clase a las personas que están en su casa. Entonces, relativamente para el docente esto va a ser muy agotador. En condiciones de bioseguridad, las instituciones ya están trabajando en esto, en la Secretaría de Educación, la Alcaldía, el Ministerio, porque ellos es ordenar, y ellos nunca dicen que no van a dar los recursos, pero uno se da cuenta en el trasegar de los tiempos que muchas veces no hay ni siquiera para el jabón necesario para hacer el aseo general, mucho menos nos van a dar para alcohol, para geles, todo ese protocolo de bioseguridad. Entonces yo me pongo a pensar, una perdedera de tiempo allá nosotros más que todo tenemos que hacer de enfermeros, de enfermeras, porque tenemos que estar pendientes primero del protocolo, entonces a qué horas explicamos clases. De todas formas no podemos recibir cuadernos. Yo creo que esta es una pérdida de tiempo total. Y otras dos cositas que me están como preocupando, que ya hay dos actividades que ya se avecinan en cuanto a los estudiantes de grado 11, que son las mismas pruebas de estado, se van a dar, en qué condiciones,
y los grados, que es algo que me preocupa porque los padres a veces muy folclóricamente dicen, sí, profesora, que sean los grados presenciales. Los estudiantes también, uno los entiende, pues están en su juventud y que tienen la foto y esto, y uno dice, bueno, ¿y quién a mí me garantiza que va a haber un verdadero protocolo de eso? ¿Quién responde por ese protocolo para grados? ¿Quién responde nomás buscando la parte donde van a hacer los grados? ¿Quién va a ir a hacer la desinfección? Y todo esto son costos. Y yo no creo que las familias ahora, las familias colombianas están dispuestas a sacar más recursos porque muchas veces no hay ni para comer. Pues a mí sí me preocupan esos aspectos de alternancia. Eso va a ser una perdedera de tiempo. No vamos a estar ni allá ni acá porque tenemos que, ¿verdad?, garantizar a los que están allá presencial y los que se quedan en casa. Esa es mi inquietud. Sí, señora. Yo quisiera participar, Sí, por señor. favor. Gracias, Novi. Bueno, mi nombre es Rodrigo Garzón, pertenezco a Luis Eduardo Gutiérrez en Río Frío. Personalmente también he sentado mi posición institucionalmente y me parece que no tenemos las condiciones dadas para trabajar en presencialidad ni alternancia ni siquiera. Y no por cuestión de caprichos que ahorita se estén presentando, sino por exigencias y por una deuda que tienen con el Colegio de Río Frío en infraestructura, que ahorita es mucho más necesaria. Nosotros tenemos establecida jornada única hace 5 años y son 5 años que llevamos exigiendo las condiciones mínimas que debíamos tener por ser colegios de jornada única y que no las tenemos. Por ejemplo, según un manual para colegios 10, que es el colegio que se estableció para jornada única, no, un manual que se estableció para los colegios de jornada única, nosotros deberíamos tener, por la cantidad de estudiantes, un mínimo de baterías de 18 baterías sanitarias. En este momento nosotros contamos con 6 baterías sanitarias, de las cuales funcionan, digamos, 4. No contamos con el suministro de agua potable todo el tiempo. Nosotros tenemos días en los que llegamos y no hay agua potable, y si pasó así la mañana, simplemente hay que acabar la jornada a mediodía porque no hay salubridad. No tenemos una persona, sí hay personas que hacen el aseo, pero son personas que entran y salen. Además que las sedes del colegio no cuentan con una persona permanente para el aseo. Eso, digamos, en cuanto a algunos aspectos generales que deberíamos tener de infraestructura. Nosotros hemos presentado robos en la sede principal, robos de computadores, robos de televisores, y eso ha llevado a que por seguridad se clausuren las ventanas, por ejemplo, de los salones. Para que no entren a robarse los televisores, se soldaron las ventanas. Nosotros no tenemos el aire suficiente o las condiciones de bioseguridad que ahorita se requieren para que circule el aire libremente. Tenemos 2 aulas que son totalmente cerradas, tienen algo de luz por las tejas que hay, pero no tienen ventanas. Entonces son espacios en los que no hay aire adecuado, que es lo que se requiere ahorita. Entonces, digamos que esas son algunas de las cosas que ahorita nosotros deberíamos contar como institución educativa y no las tenemos, y que ahorita sí son muy necesarias para volver a trabajar en alternancia. El problema que yo veo es que se están delegando la responsabilidad de ministerio a secretaría certificada, de secretaría certificada a rectores, y de rectores ellos nos van a botar la responsabilidad a nosotros. Una vez nosotros asumamos la responsabilidad, vamos a hacerlos directamente responsables siempre. A nosotros sí nos van a exigir que efectivamente se cumpla todo, y cuando se empiecen a buscar chivos expiatorios, porque ahí se empieza a generar una cadena hacia atrás de quiénes son los responsables, vamos a ser nosotros directamente los docentes. Entonces a mí me parece que estamos en el momento en que no podemos ceder lo mínimo, porque si nosotros cedemos lo mínimo ahorita, ya después ellos van a salvar su responsabilidad y toda la responsabilidad va a recaer sobre nosotros. Entonces yo considero que no contamos con las medidas de bioseguridad, no conozco las condiciones de los otros colegios, estoy hablando directamente de las condiciones en Río Frío. Y ahorita viendo el video, la persona con unos comentarios muy acertados hablaba, por ejemplo, no se tienen en cuenta muchas condiciones. En mi caso, yo vivo en el municipio de Cajicá. Casi que a mí se me está exigiendo que yo tenga un vehículo para movilizarme si quiero mantener la distancia social que se requiere,
porque de otra manera yo tendría que coger un transporte público de aquí a Zipaquirá y en Zipaquirá irme a buscar mi segundo transporte público, que no es nada higiénico, el servicio que se presenta de rutas del servicio de circulares entre el centro de Zipaquirá y Río Frío. Esos son los focos precisamente que no se tienen en cuenta de alta contaminación. Yo vivo aquí con mi hija y vivo con mi esposa y obviamente para mí mi prioridad son ellas. Yo no pienso ir a exponerme de alguna manera para venir a contagiarlas a ellas. Entonces a mí me parece que ahorita no son las condiciones adecuadas. Yo tengo un ejemplo aquí claro y es en el municipio de Cajicá, porque conozco el proceso que aquí se lleva a través de la Secretaría de Educación y yo lo comparo, feas las comparaciones, pero en este momento hay que hacerlas. No podemos quedarnos únicamente en lo que ahorita en una intervención decían de que se pretenda convencernos que nos van a dar el gel antibacterial y un lavamanos portátil para la institución y váyanse a trabajar, porque no es solamente ese gasto inicial, es después mantenerlo en el tiempo. ¿En cuánto tiempo? Todavía no se sabe. No se sabe cuánto tiempo tienen que mantener ese gasto. Y el colegio yo sé que no tiene los ingresos que le giran a la institución no dan para mantener ese gasto que ya es una necesidad básica. Aquí en el municipio de Cajicá, tan pronto comenzó todo este tema de pandemia, desde el mes de julio las instituciones empezaron a hacer adecuaciones de infraestructura y de compra de todos los elementos de bioseguridad que se requieren. Yo no sé de instituciones en Zipaquirá que lo tenga, hablo por Río Frío, pero hasta ayer no hay nada de compras en Río Frío. Ustedes saben lo que es la contratación y el complique de contratación y de gasto de dineros públicos. Hay muchas cosas, supongo que para esto no, pero cuando se requiere de hacer gastos de recursos públicos tiene que ser un proceso muy juicioso para no ir a incurrir en alguna falla que después genere líos judiciales. Y esos gastos, ese gasto público requiere de tiempos. Si nosotros quisiéramos ingresar en enero con ciertas condiciones requeridas de bioseguridad, el simple tiempo no va a dar. Así la institución o así el municipio tuviera los dineros y tuviera la mejor voluntad para hacerlo, no va a dar los tiempos, porque eso requiere de tiempo para la contratación pública. Aquí en el municipio de Cajicá, como les digo, desde el mes de julio están haciendo compras de ozonizadores, compras de lavamanos portátiles, compras de todo lo que están instalando ya adecuando las instituciones y en eso llevan 4 meses proyectándose ya a iniciar en enero, en febrero, con las condiciones de bioseguridad. ¿Cuándo pretende iniciar ese proceso Zipaquirá si simplemente quieren mantenerse en la buena voluntad y en los ofrecimientos? Lo que ha demostrado, no digo directamente esta alcaldía, pero lo que se ha demostrado históricamente es que se intenta elaborar a punta de buenos propósitos. Y a punta de buenos propósitos es que cuando ocurren las cosas, sí necesitan buscar un responsable directo, que asuma toda la responsabilidad. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el ingreso a la alternancia, no están las medidas de bioseguridad dadas, y a mí sí me encantaría entrar al mes de enero y empezar a mirar cuáles son las condiciones que pretenden ofrecer en cada uno de los colegios, porque de mi parte yo no estoy dispuesto a ir a trabajar en esas condiciones. Bueno, muchas gracias, profe Rodrigo. Muy acertadas, pues tus inquietudes de la profe Neria también, porque pues mostró todas las inquietudes que tenemos. ¿Alguno va? Señor. Yo pido la palabra. Respecto a lo que decía algún compañero, que es importante que al hacer el protocolo de bioseguridad de cada colegio, pues haya alguien que asesore, digamos, en el aspecto de salud, ¿no? Alguien que sepa realmente del tema, pero también alguien que sepa de la parte legal,
¿no? Porque pues nosotros podemos, o los de consejo directivo, reunirse, hacer el protocolo, pero se puede incurrir digamos, en algunas cosas que de inocencia después vayan a acarrear una serie de problemas. Y respecto a lo que acaba de decir el profesor Rodrigo, pues él tiene razón en una cosa, o sea, lo que les ocurrió a ellos, que aceptaron la jornada única y todo eso, y les prometieron muchas cosas, y pues a la fecha no las ha cumplido. Toca tener cuidado al hacer el protocolo de bioseguridad, porque sí, se le puede pasar a la secretaría y ellos pueden prometer, sí, sí, tranquilos que les vamos a dar, les vamos a dar. Pueda que inicialmente den una dotación de todos los elementos de bioseguridad, pero que eso sea inicialmente, y después todo eso desaparezca. Entonces tendría que quedar como de pronto algún documento muy claro que en el momento en que llegase a faltar alguno de esos elementos o que las condiciones ya no estén, pues hasta ahí llegaría la alternancia o algo así. Entonces nos tocaría como buscar una buena asesoría en la parte legal. Es eso, compañeros. Gracias. Sigue, profe. ¿Quién, profe? La palabra. Profe Napoleón, puede hablar. Napoleón. Napoleón Sigue. Ramírez. Muy buenos días, profe. Con principal Santiago Pérez. Estoy escuchando todas las intervenciones y realmente es muy interesante lo que se ha dicho hasta el momento. Yo siempre he insistido e insistiré en que qué bueno que para este tipo de actividades, de reuniones, de asambleas de familia y de y bueno, que a ellos, a los padres de familia y a los estudiantes les hiciéramos estas preguntas que tienen en este momento, porque realmente lo que fue en redes sociales es que la gente del común dice que los maestros, que FICODE no quiere regresar al colegio porque no estás haciendo nada, descansando, no trabajando, y que no quieren trabajar sino cobrando su sueldo pues normalmente. Pero para nosotros, para mí personalmente, ha sido mucho más difícil el trabajo aquí en casa, el trabajo virtual, porque realmente se ha multiplicado mucho ese tipo de actividades, de revisar, de hacer las reuniones sincrónicas, etcétera, etcétera. Entonces, si a mí me preguntaran si estoy dispuesto a regresar al colegio y a trabajar en alternancia, por supuesto, porque sé descargar un poquitico la carga laboral que en este momento estamos teniendo todos los docentes. Yo sé que no soy el único, somos todos, absolutamente todos los docentes los que estamos en esta actividad. Pero preguntémosle a los padres de familia, ¿usted está dispuesto a enviar a su hijo a la institución? Y al mismo estudiante, ¿usted está dispuesto? Pues de pronto los muchachos alegremente dirán, sí, yo quiero regresar a la institución. Los padres de familia también dirán, yo me quito un peso de encima, porque algunos padres de familia dicen, estoy haciendo el trabajo del docente, que debería estar haciendo el docente, pero realmente no se da. Es muy peligroso, no solamente para el estudiante, sino para el entorno familiar, la situación de que un muchacho llegue del colegio contagiado, porque es que no es solamente el muchacho, es la mamá, el papá, es de pronto los hermanitos y el abuelito que están expuestos a que se traigan el contagio. Y pues yo siempre he pensado que nosotros, los seres humanos y los seres vivos en general, somos seres muy sociales. Yo no me imagino el regreso al colegio de los estudiantes dándose el abrazo, compartiendo la colonia, el sorbito de agua, etcétera, etcétera, y a nosotros los docentes tratando de reprimir. Pues muy naturales. Entonces, muchas gracias a los compañeros por sus apreciaciones, de verdad que son muy acertadas, alimentan muy bien lo que la información que se compartió al respecto. Y pues cabe aclarar, con respecto a lo que comentaba el compañero Rodrigo, también me recuerda mucho que hace unos meses atrás nuestra presidenta también nos hacía mención de que ya en algunas partes del país, cuando digamos que íbamos a mitad del tiempo que llevamos en esta crisis sanitaria, ya se tuvo conocimiento de compañeros en otras partes del país en donde ya tuvieron problemas ya de tipo judicial, de tipo penal,
porque resulta que por ir a llevarles las guías a los estudiantes o por ir a llevarles el PA a los estudiantes hasta sus casas, terminaron esos estudiantes, esas familias contagiados y terminó el docente envuelto en esas dificultades, que eso sí es importante también tenerlo en cuenta y es una buena razón para que como colectivo nos pongamos en desobediencia civil frente a la alternancia, frente a volver en alternancia, ¿sí? Declararnos en oposición frente a eso, mientras, como ustedes bien lo decían, no tengamos condiciones de bioseguridad adecuadas o que ya esta emergencia ya se haya superado de una forma en que podamos decir que es satisfactorio, ¿sí? Listo. Bueno, no sé si de pronto haya alguien más que quiera compartirnos su opinión respecto a las preguntas. Nos cerramos eso. Ya. Sigue, profe. En realidad, ¿quién finalmente determina la alternancia o no en una institución educativa? El cuerpo directivo de la institución tiene el poder para decir sí o para decir no frente a una imposición, digamos, de la familia. ¿Qué peso tiene también el hecho de que los profesores sí, muy buenos días, Juan de Dios Lugo Charris. Sigue, profe. A todos, gracias por el espacio, muy interesante, ilustrador, muy motivante además. En las condiciones de pandemia, que no estamos conformes. Profe Napo, por favor. Nos cerramos eso. Ya. Sí. Sigue, profe. Tengo algunas inquietudes. En realidad, ¿quién finalmente determina la alternancia o no en una institución educativa? ¿El cuerpo directivo de la institución tiene el poder para decir sí o para decir no frente a una imposición, digámoslo, de la alcaldía? ¿Qué peso tiene también el hecho de que los profesores o unos profesores de la institución, digamos, que no a la alternancia y que no estamos dispuestos a participar de esa dinámica de la alternancia? ¿Qué peso tiene, digamos, legalmente para no participar de ese estilo de trabajo? Otra inquietud relacionada con los docentes que de alguna forma hemos cumplido alguna edad. El gobierno ha dicho que, y debido también pues a algunos cuadros médicos, no se está obligado a participar de la alternancia ni de la presencialidad por ahora. ¿Cómo quedaría esa situación allí? Yo comparto de que no tenemos que ser acelerados en tomar ninguna decisión que tenga que ver con exponer a nuestros estudiantes, a los profesores en general, ¿no? Algunos tenemos situaciones médicas especializadas y algunos riesgos mayores en ese sentido, al tener contacto directo con los estudiantes y con la comunidad en general, podríamos ser afectados por ellos y ellos por nosotros en un caso dado, porque eso finalmente no se puede saber así anticipadamente.
Entonces, pienso yo que no tenemos por qué acelerarnos en el campo educativo a nivel del municipio como tal. Pienso yo que las cosas hay que darle, digamos, el devenir que tienen y esperar cómo se van componiendo las cosas. Si el año entrante ya hay un campo abierto frente a esto, según los expertos nacionales e internacionales han dicho que esto se demora todavía mucho más, pues tengamos una paciencia, ¿no? Inventémonos, es decir, por ahora la situación ha sido la de la virtualidad y trabajar con guías. A nosotros en Río Frío nos ha correspondido a través del WhatsApp. De pronto otras instituciones antes del país pues han tenido la posibilidad de tener otro tipo de recursos tecnológicos mucho más avanzados. En la verdad es bastante complicado con los muchachos y escasamente a través del WhatsApp podemos tener algún tipo de interactuación. Entonces yo pienso que continuemos con la mentalidad, yo pienso que estamos cumpliendo, estamos entregándola toda, estamos pendientes, estamos dando mucho más allá de lo que a nivel presencial estaríamos dando institucionalmente y personalmente como docentes. Entonces yo creo que con tranquilidad, si las cosas el año entrante son para que todavía continuemos en la virtualidad, haciendo algunos, digamos, ajustes con base en la experiencia de lo que ha sido este año, pues tendrá que ser así, pero no nos aceleremos bajo ningún punto de vista a plantear alternancias cuando en realidad ese es un riesgo enorme de parte y parte y para la comunidad en general. Entonces, un llamado para que estemos unificados. Yo pienso que la unificación ahí es fundamental en el sentido de que manejemos un mismo pensamiento, una misma mentalidad, de que estamos no dispuestos a la alternancia hasta que oficialmente a nivel del mundo, así como se declaró la pandemia, igualmente se declare que ya todo el mundo puede salir a la calle sin ningún problema, sea por la vacuna, o sea por cualquier otro medio, o porque el problema de la enfermedad se extinguió en el planeta de manera absoluta. Entonces, tengamos paciencia y continuaremos atentos a las reacciones de un lado y otro, pero nuestra posición, para que se sepa de una vez, es que tampoco caminamos a la alternancia, ¿no? Y que es un riesgo tenaz, vuelvo y repito, de lado y lado, y finalmente, pues yo creo que debe quedar bien claro que nuestra posición es la de que debemos continuar con la metodología que hemos venido implementando hasta el momento. Pues Muchísimas gracias por la atención y por el espacio. Muchas gracias, sí, pues profe. antes de continuar me Sí, gustaría pues saber si de nosotros, pronto hay pues alguien sí, más que nos la quiera idea compartir es su opinión coger, respecto a las digamos, preguntas con calma orientadoras este sobre las proceso. cuales El problema es que el gobierno ya, digamos, la hemos estado Zipaquirá ya la hablando. tiene como prevista para que el otro año vayamos a alternancia. Entonces, la tarea es que desde el colegio, por consejo directivo, pues esté como apropiado y que nosotros estemos unidos, como su merced lo decía, la unidad de nosotros frente a este proceso, ¿no? Para los maestros que digamos ya tienen como dificultad para ir, sí se recomienda ya según los lineamientos, es que deben tener soporte médico para entregar a la institución y hacia la secretaría. Con eso así los tienen, digamos, en ese análisis ¿Me como de decía cielo? seguridad que tienen que hacer cada una de las instituciones. Entonces, digamos que esa sería una de las tareas para los compañeros que no pueden acercarse a trabajar en alternancia. Entonces sería Pues como sí una estamos tarea tratando, es que vamos como por la personal mitad del programa. de ya acercarse al servicio médico, ir preguntando, porque de pronto tenemos que hacer los Sí, pues Nubia soportes está tratando de específicos abreviarlo. de cada uno. ¿Listo? Diego, Sí, ya ya está va muy para extenso. terminar, porque ya los compañeros están cansaditos. Buenos días. Sí, buenos días.
Javier Rojas de Santiago Pérez. Sigue. Algo que aquí, pues, bueno, ya todo creo que está claro y todo se ha dicho, que no tenemos los protocolos de bioseguridad en cada una de las instituciones. También hay que tener en cuenta allí las familias que conformamos, pues, bueno, viene a ser un matrimonio pedagógico que se corre doble riesgo en nuestros hogares. Y estamos muy de acuerdo también con lo de la desobediencia civil, porque aquí pues es, digamos, la responsabilidad, así como lo mencionaba el profe Rodrigo y otros docentes, respecto a que nosotros vamos a hacerlos directamente responsables de lo que suceda en las instituciones. Entonces, por eso es que debemos pues estar en comunicación todos nosotros y llevar, digamos, todo lo que la información a los demás compañeros para que hablemos en este mismo lenguaje o sea, no a la alternancia, o si, como lo decía el profe Luis Enrique Gómez, también pues si nos garantizan que todo lo vamos a tener en las instituciones, digamos, no se va a correr un riesgo, pues de pronto de esta forma participamos de esta alternancia. Mientras tanto, nos mantenemos en la desobediencia civil. Gracias. Yo quiero preguntar algo, insistir en la pregunta inicial. La determinación finalmente de la alternancia es entonces de la alcaldía, de la secretaría, lo que defina la institución como tal en su cuerpo directivo o en el consejo directivo, no tiene ningún peso. Lo que los profesores planteemos frente a esta situación no tiene ningún peso, es decir, si ya la alcaldía decidió la alternancia para la educación del municipio de Zipaquirá, eso definitivamente queda así, no tiene ninguna otra vuelta de cosas. Me regala la palabra Villarraga y compañerita Nubia para responder algo con respecto al interrogante del compañero Juan de Dios. Sigue. Síganlo, claro que sí. Mire, hay un elemento importantísimo, ya Nubia lo acabó de tocar. El consejo directivo es la máxima autoridad de todo establecimiento educativo. Ley General de Educación. El problema en el cual nos enfrascamos es precisamente si ese consejo directivo acepta o no la alternancia como tal. ¿Quiénes debemos convencer al consejo directivo para que tome decisiones desde el punto de vista institucional? Somos los maestros, los padres de familia y los mismos estudiantes. Por eso se hablaba por ahí, hagamos encuestas, miremos a ver hasta qué punto de vista la misma institución educativa quiere o no quiere el regreso de sus estudiantes, quiere o no quiere la alternancia como tal. Entonces, la última decisión es el consejo directivo, pero también nos encontramos con que desafortunadamente, ¿sí?, viene la situación que a los rectores de los establecimientos educativos también entonces los colocan contra la espada y la pared. Esa es lo que yo les decía anteriormente en una de las intervenciones, la razón por la cual me decía nuestra señora rectora, pero profe Luis Enrique, yo personalmente no estoy de acuerdo con la posición suya de cero alternancia, tenemos que decirle sí a la alternancia. Entonces es precisamente a través de lo que acabo de decir el compañero Rojas. Si nos ponemos de acuerdo, entonces podríamos llegar al fin de la desobediencia civil a nivel institucional, sobre esos elementos que nosotros hemos venido comentando. Yo me he planteado, para responder también a la pregunta del compañero Diego Alexander, con respecto a las preguntas planteadas como tal, 3 o 4 preguntas planteadas, yo me he puesto en el siguiente interrogante y quiero compartirlo, compañeros. Esa gran responsabilidad
de rectores y docentes que al final de cuentas seguramente va a caer en nosotros, ya no la están indilgando, ya no la están achacando, nos lleva a lo siguiente, y ese es un interrogante muy personal y que yo quiero compartirles a ustedes. ¿Será que duplicamos el trabajo en casa o duplicamos el trabajo en el colegio? Y ambas respuestas nos van a dar la misma, ¿cierto? Ambas preguntas nos van a dar la misma respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos duplicando nuestro trabajo a través de el sistema que estamos desarrollando en este momento. La calificación de 180, 200 trabajos, de 250, bueno, la cantidad de trabajos de acuerdo a la intensidad horaria de cada docente. Pero también duplicamos el trabajo en el establecimiento educativo cuando no nos garanticen que nos van a enviar personal, ¿cierto?, para cubrir esas necesidades de bioseguridad. Entonces ya no tendríamos que hacer un turno de disciplina o de acompañamiento por 15 minutos o por media hora, sino que estaríamos completamente, yo voy a utilizar este término, esclavizados a la individualidad y a la grupalidad de los estudiantes para poder tenerlos, para poder cuidarlos, para poder mirar que entren en esa tónica de la seguridad para no infección o para evitar como tal el problema. Entonces, ahí está el interrogante. ¿Duplico mi trabajo en la casa o lo duplico en el colegio, compañeros? Eso era, gracias. Gracias, profesor Enrique. Perdón, que ahora no voy a tomo la palabra. Primero que todo, pues pienso que está suficientemente claro, todos los temas han sido tratados, han sido debatidos. Lo que el profe Juan de Dios pregunta, sí, la última palabra en cada colegio la toma el consejo directivo. Todos debemos rodear al consejo directivo. Y no solamente el consejo directivo, también puede haber un comité veedor en cada institución para que se verifique en realidad que esos protocolos están cumpliendo a cabalidad. O sea, no es solamente el consejo directivo decir, sí, ya vi que hay jabón, ya vi que hay agua, ya vi que hay tal cosa, entonces vamos a comenzar mañana. No, hay que, como decía el profe Diego también, hay que tener una persona que sepa de salud, una persona que sepa incluso de una especie como de almacenamiento de un material que sea suficiente, que no sea para un día, ni para 2 días, ni para una semana, sino que sea suficiente para siquiera un mes, para poder pensar en alternativas. Yo los invito a todos los compañeros a que estamos claros y somos conscientes de la situación en que nos enfrentamos. O sea, a que estemos unidos todos en un mismo pensar, en un mismo sentimiento, en una misma situación que nos ha llevado el gobierno a través de sus leyes nefastas, a través de sus pretensiones de acabar con lo poco que nos queda como gremio de magisterio y rodear al consejo directivo, a la subdirectiva como tal, porque Bueno, nosotros muchas el gracias a los trabajo que se compañeros hace, muchos por sus compañeros lo ven como opiniones algo tan que acertadas. no tiene importancia o que no se ha colaborado. De No pronto se hay han alguien más que vinculado a quiera la decir reunión. algo Si o nosotros miramos podríamos hoy, continuar más o menos con lo que 120 falta de compañeros la que hacemos agenda. parte de estos 3 colegios que estamos hoy acá citados, solamente el máximo número de maestros que estuvo fue 42. Ya no estuvo Bueno, una tercera parte de pues maestros. parece Los demás no que se estarán trabajando, estarán en la marcha, en realidad no sé Pues qué, parece que hay no hay pocos, nadie más pero la verdad es que que los quiera pocos que opinar. estemos Yo creo acá que Nubia debemos podríamos continuar mantenernos en una con posición lo e que falta invitar de a la los agenda demás en ese compañeros caso. que no están acá para que nos acompañen, para que Muchas nos gracias. aunemos fuerzas, para que seamos de verdad esas personas que luchen por el derecho de los niños, por el derecho de nosotros, el derecho a la vida, por el derecho a tener una educación de calidad, a tener unos colegios bonitos que tengan cierto nivel como de calidad de vida, que no seamos la cenicienta del paseo gracias a que el gobierno se gasta la plata en lo que no debiera. Entonces yo pienso realmente que la situación es muy clara y estar pendiente a las directrices de la subdirectiva, de ADEC, de FECODE, y no apartarnos tanto de la marcha. Yo pienso que una marcha en condiciones de bioseguridad, con nuestros tapabocas, a una distancia mesurada, es importante porque es bueno que nos mostremos, que el gobierno no piense que vamos a quedarnos encerrados y asustados. Todos tenemos en algún momento que correr riesgos en la vida y este es un momento para correr riesgos, pero por el bienestar de todos. Gracias, compañeros. Entonces, para que le echemos un ojito a ese y estamos pues pendientes de esta ley que nos va a afectar. Y ya ahí pues teníamos un video también de esa ley 10
y teníamos un video de reflexiones generales de la reforma laboral y tributaria, el, lo de salud y el ingreso a las clases presenciales, pero pues ya ese tema lo hemos trabajado y tocado. Entonces yo creo que finalizamos ahí, compañeros, porque pues con respeto a los compañeros y agradecerles a todos por su participación. No, ya. Yo creo que, pues es que pensábamos tener la reunión hasta las 10:30, entonces yo creo que nos quedaba un tema, pues que yo quisiera como, digamos que, como de reflexión para los compañeros, para que se quede como para investigación. Y, y para terminar, yo creo que es suficiente porque pues nos da pena, porque nosotros pensábamos solo 2 horitas. El Bueno, sistema de salud, sí, existe de un pronto dejar proyecto la que se sugerencia, llama la Ley compañeros, 10, discúlpenme, para que ustedes de la pronto, analicen, si se presenta la una miren. oportunidad De todas maneras, sí nos va a afectar en algún de momento pronto tenerlo en porque lo que cuenta quiere y es dividir nuestro organizar régimen para darle especial. continuidad a los Entonces, temas porque le va a que de permitir pronto no se nos va a pudieron abordar permitir con escoger profundidad en cualquier esta ocasión debido a tipo cuestiones de tiempo. de seguridad Y social, ¿sí? también, Y va a afectar a todas nuestras expresarles familias el también. agradecimiento a los Entonces, compañeros que para que participaron, le echemos un ojito a a los que ese y dieron las estemos pues acciones, de verdad pendientes muy acertadas y muy de valiosas esta ley que para nos va a afectar. Y convencernos ya claramente ahí pues de lo teníamos que un tenemos que video hacer y de también las de razones por esa las ley cuales 10 no y podemos ceder en la teníamos un lucha que se está video llevando a de cabo. Y reflexiones por generales de supuesto la que reforma también gracias laboral y por su apoyo, tributaria, porque sabemos lo que de esto salud no y el sería posible ingreso a las clases sin presenciales, el pero apoyo pues de las ya bases, ese que tema son lo los que hemos finalmente trabajado y tocado. nos están Entonces yo creo que soportando finalizamos ahí, en esta compañeros, lucha porque que pues tenemos por respeto que emprender. a los Muchas compañeros gracias. y agradecerles a todos por su participación, por su dinamismo y por todas el pensamiento que tenemos frente a esta lucha y a invitarlos a la unión, ¿no? A la unión. Ya sabemos que en nuestras instituciones tenemos que trabajar fuerte y estar como